Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, profesora. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Cansado, seguro. De mi parte, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Vamos a empezar el día de hoy. Es nuestra cuarta sesión, ¿no? Entonces, ya nos queda la mitad. Esperando que ustedes estén adquiriendo conocimiento, no estrategias para cómo de una y otra forma abordar con los diferentes problemas, ¿no? En los niños y adolescentes. Y muchas veces también aplicarlo con nosotros mismos, ¿no? En nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros familiares. Bien, entonces el día de hoy vamos a ver el cuarto tema que es muy importante, sobre el tratamiento terapéutico conductual para los trastornos de conducta en niños y adolescentes. El día de hoy vamos a trabajar lo que es los problemas conductuales, ¿verdad? De qué manera voy a abordar estos diferentes casos que se nos presentan en nuestra vida diaria. Para ello, antes que nada, bueno, el objetivo de la sesión, como ya sabemos, en todas las sesiones, detallar particularidades de la clínica comportamental con niños y adolescentes y una síntesis sobre el estado del tratamiento de trastornos de conducta a través de las técnicas y las fichas de trabajo. Hasta aquí, por ejemplo, ¿qué temas hemos visto anteriormente? ¿Alguien me podría comentar, me podría decir qué es lo que hemos visto anteriormente en las anteriores sesiones? Sí, profesora, estuvimos viendo los trastornos de ansiedad, diagnóstico y técnicas de intervención. Y la semana pasada estuvimos viendo depresión, Muy trastorno bien, depresivo. ¿no? Y Muy también bien. algunas formas de intervención que pudiéramos desarrollar con nuestros pacientes. Sí, le están llegando material, algunos módulos, fichas que estoy enviando. Ya, entonces, el día de hoy toca los problemas conductuales. Ya, vamos a ver. ¿Quién no ha pasado por algún problema, conductuales, en el caso de ustedes? ¿Han pasado por alguna situación? ¿Alguien de ustedes, ha pasado un problema ya, a veces decimos, ¿no? Ya no puedo con este niño, se porta muy malcriado, hace sus berrinches, hace sus rabietas, ¿no? Sus conductas disruptivas, ¿no? Y muchas veces nos dicen, ya no puedo, ya no sé ni qué hacer porque ya he aplicado muchas técnicas y ninguna funciona. ¿Alguien de ustedes de pronto ha pasado por esta situación? Buenas noches. Bueno, en mi caso sí. Cuando me ha tocado trabajar en colegio, pasó con una niña de 7 años que le costaba mucho prestar atención en clases. Entonces lo que hacía era levantarse y lanzar la cartuchera o salir con su mochila, agarrar los cuadernos de sus compañeros, también lanzarlos. O cuando, por ejemplo, había una clase que era de teatro, ¿no? No quería prestarle atención a la profesora, se iba a una esquina y quería salirse de la clase. Y conductas repetitivas, ¿no? Frecuentes, ¿no? Se daban estas Sí. conductas frecuentes, ¿no? Era frecuente e intenso.
Ujú. ¿Y qué hicimos? Muchas veces, ¿no? ¿Y qué hicimos? ¿Cómo abordamos? Bien, vamos a empezar con esta frase, chicos. Entonces nos vamos a poner cómodos. Tenemos hasta las 9 de la noche, ¿no? Y bueno, bienvenidos una vez más por el tiempo que ustedes han tenido que quedarse para poder estar aquí adquiriendo nuevos conocimientos, porque el objetivo de nosotros es seguir avanzando, seguir aprendiendo. Nunca vamos a dejar de aprender como ya lo sabemos, ¿no? Entonces, bienvenidos a cada uno de ustedes. La forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas, ¿no? Tenemos el autor que lo fundamenta, Anthony Robbins. Entonces, muchas veces es como nosotros, como siempre les digo, nosotros las personas somos el modelo. El modelo somos el espejo, ¿no? Y que muchas veces nosotros de pronto como padres, ¿no? Es lo primero que nosotros le vamos a enseñar a nuestros hijos en las diferentes áreas de su vida. Entonces, recuerden esto, la forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas. ¿Cómo estamos con la comunicación? Esto juega un papel muy importante también en la conducta de nuestros hijos o de nuestros usuarios, o de nuestros alumnos muchas veces. ¿Por qué tenemos que modificar la conducta del niño o del adolescente? Recordemos que cuando en el proceso de desarrollo y crecimiento, mientras que sea niño o adolescente, podemos hacer modificación de conducta a través de las diferentes estrategias. En el caso de acá que estamos trabajando con el enfoque cognitivo-conductual. Porque ya cuando llega a una edad adulta, en realidad es muy difícil poder modificar conducta, que sí se puede, pero el proceso va a ser un poco más, más lento, ¿no? Entonces, cuando el niño o el adolescente, ¿no? Todavía hay tiempo para poder modificar la conducta y vamos a tener un buen pronóstico y una buena evolución. Bueno, aquí he puesto un video, esperemos que la vez pasada, no sé, está fallando, no sé si será mi audio, pero a ver, vamos a ver. Compartir sonido. No se escucha, ¿no? Asiento. ¿Se escucha? Hola, chicos. Deja de jalarme la ropa. ¿Se escucha? Ya. Sí, sí. Ok, chao. Por favor, tomen asiento. Soy la doctora Arias. Gracias, soy Sara y él es mi hijo Andrés. Gracias por venir hoy, Sara. Hola, Andrés. ¿Sí se escucha? Sí, ahora sí se escucha. Ya, vamos a prestar un poco de atención a este caso, ¿no? Es un caso de modificación de conducta, cómo vamos a intervenir y cómo vamos a evaluar frente a este caso clínico. Hola. ¿En qué puedo ayudarlos? Andrés comenzó la escuela este año. Me han llamado varias veces.
Deja de jalarme la ropa. ¿Cuándo vamos a casa? Ya. Sí, sí. Ok, chao. Por favor, tomen asiento. Soy la doctora Arias. Gracias, soy Sara y él es mi hijo Andrés. Gracias por venir hoy, Sara. Hola, Andrés. Hola. ¿En qué puedo ayudarlos? Andrés comenzó la escuela este año. Me han llamado varias veces porque está causando problemas en la clase. Se la pasa platicando con otros niños cuando el maestro habla. Y cuando él le pide que se porte bien, no parece escucharlo. Yo estaba preocupada que fuera a tener problemas en la escuela. Tiene tanta energía. Parece que nada le llama la atención más de unos minutos. Y así ha sido desde que tenía 2 o 3 años. Pensaba que este comportamiento era normal, pero los hijos de mi hermana se portan tan bien. Andrés, ¿es cierto que pasas hablando en clase, aunque deberías estar escuchando a tu maestro? Sí, pero a veces empiezo a hablar y se me olvida del maestro. Ya veo. ¿Tienes problemas con tu maestro? Sí, pero no quiero. Bueno, a ver si podemos entender lo que está sucediendo en la escuela. Andrés, ¿quieres dibujar mientras hablo con tu mamá? Sí. Andrés, di gracias. Disculpe, no debe comportarse así. Así hace todo el tiempo, toma las cosas, corre. Interrumpe a los otros cuando hablan, como si no pensara. ¿Cuáles son los síntomas que Andrés presenta hasta el momento? Los síntomas de Andrés hasta el momento son hiperactividad excesiva, dificultades serias para quedarse sentado, impulsividad excesiva, haciendo cosas frecuentemente sin pensarlo, referencia a atención deteriorada. Antes de preguntar sobre el problema de conducta con más detalles, ¿qué debe preguntar? Pregunte sobre el rendimiento escolar y las rutinas diarias del niño. ¿Están afectados por la conducta hiperactiva y la falta de atención? Comprendo que usted se sienta frustrada. Parece que Andrés ha tenido este comportamiento desde hace un tiempo. Dígame, ¿él ha podido terminar sus tareas? Yo creía que sí las hacía, pero los maestros me dijeron que nunca están completas. Es muy inteligente, pero me dijeron que quizá no alcance a tener las calificaciones necesarias para pasar de año. Mamá, hoy en la escuela dibujó a nuestra familia. Y el maestro dijo que estaba muy bien. Andrés, estoy hablando. ¿Por qué no terminas tu dibujo? No puede estar sentado más de 5 minutos. Se distrae fácilmente y siempre tiene que ir a ver qué está sucediendo. Parece que dibuja muy bien. ¿Qué más haces bien? Es muy activo y bueno para los deportes. Andrés, ¿qué deporte te gusta jugar? Me gusta el fútbol y lo quiero jugar todos los días. Excelente. ¿Y cómo se comporta en casa? Normalmente mi esposo y yo estamos cansados al final del día. Siento que lo regaño todo el tiempo. Todas las mañanas tengo que recordarle que se vista, que desayune, que termine, que tenga la mochila, que se cepille los dientes. ¿Qué más debemos explorar? Explore el impacto de factores ambientales, incluido miedo o trauma, problemas médicos. Descarte otros trastornos prioritarios. ¿Han tenido cambios recientes en casa, la familia? No, realmente no. ¿Qué hacen usted y su esposo cuando no les hace caso? A veces mi esposo y yo no estamos de acuerdo cómo disciplinar a Andrés. Mi esposo dice que lo regaño demasiado, que por eso ya no me escucha. Piensa que debo castigarlo por portarse mal y darle más cosas que hacer. Andrés apenas puede terminar de hacer una cosa. ¿Por qué debería darle más tareas? Tratamos de hablar con él y explicarle lo que no debe hacer. Agotamos todos los recursos hasta que le pegamos. Andrés, por favor, deja de moverte. ¿Qué buscas en mi bolsa? Ándale, levanta la silla. Siéntate. Y no salimos mucho porque simplemente no sé lo que va a hacer. No sé si realmente se puede estar quieto. Andrés, estabas dibujando muy bien. ¿Puedes acabar tu dibujo y luego escribir tu nombre? Veo que la mantiene muy ocupada. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Claro. ¿Cómo ha sido el desarrollo de su hijo? ¿Tiene la tarjeta de salud? Sí. Aquí está.
Descarte condiciones médicas u otros trastornos prioritarios. Tiene un registro completo de salud. Está creciendo bien y ha alcanzado todas las etapas del desarrollo. Habló y caminó muy temprano. ¿Alguna vez ha tenido convulsiones o perdido la conciencia por cualquier motivo? No, es muy Y en sano. general, ¿es un niño feliz? Sí, está siempre sonriendo, es juguetón, demasiado juguetón, yo diría. Andrés, no toques eso, llévalo allá. Disculpe. Está bien, yo entiendo. De todas maneras, me alegra que lo haya traído. Es útil poder ver el comportamiento. ¿Cómo es su comportamiento con los niños? ¿Pelea con ellos? ¿Tiene la impresión de que es cruel o de que miente? Le cuesta convivir con otros niños, pero no es egoísta y no pelea. Y en realidad nunca dice mentiras, aun sabiendo que se meterá en problemas. Y no es un niño malo, pero creo que eso es lo que los demás piensan cuando causa tantos problemas. Basándose en los síntomas presentados por Andrés, ¿qué trastorno de conducta debería considerar? Los síntomas presentados hasta ahora persisten en múltiples entornos: casa, escuela, la consulta del médico, etc. Sobrepasan a los de otros niños de la misma edad y el mismo nivel de inteligencia. Comenzaron antes de los 6 años de edad. Tuvieron una duración de por lo menos 6 meses. Causaron alteración significativa en el funcionamiento del niño. Considere el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH. Muy bien. A ver, ¿me pueden comentar sobre el video que pudieron observar? ¿Sí? ¿Le entendieron o desean que les vuelva a poner? Creo que fue claro, ¿no? ¿Qué es lo que pudieron observar, chicos? El niño tiene un problema muy, es muy interactivo, se distrae muy rápido con las cosas y también puede ser que tampoco su papá y su mamá no le den suficiente atención para que pueda cambiar o pueda concentrarse mejor. O haya tenido también un trauma de niño o algo por el estilo. Muchas gracias, Divans. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que pudo observar? ¿Qué haríamos nosotros frente a este caso? Por ejemplo, ¿cómo trabajaríamos este caso? A ver, ¿alguien quiere participar? ¿Cómo trabajaríamos este caso? ¿Qué haríamos? A ver, chicos, a ver, por favor, ¿están ahí? Pero primero también tendríamos sesiones, papá y la mamá, para ver qué es lo que opina del caso, porque no solamente ahí habla la mamá, pero no necesariamente también habla el papá también. Muy bien. Claro, sí, muy bien. Entonces, nos van a presentar, este es un caso, por ejemplo, de TDAH, ¿no? Lo que anteriormente, en la clase anterior, una compañera, ¿no? Más o menos, estábamos conversando sobre los diferentes problemas. Por ejemplo, uno de ellos era el autismo, que estábamos hablando un poquito, ¿no? Entonces, se van a presentar diferentes tipos de casos: niños muy desafiantes, niños como que no quieren obedecer, inquietos, que más adelante vamos a ver los diferentes problemas, ¿no? Conductuales, ¿no? Entonces, ¿y qué entendemos por problema conductual? ¿Qué entendemos nosotros? ¿No? Los problemas conductuales constituyen un grupo de síntomas referidos a patrones conductuales o estilos de comportamiento considerados
como anormales o disfuncionales cuando esta conducta muchas veces es frecuente, ¿no? Bueno, nosotros nos vamos a tener que observar al niño o al adolescente, ¿no? Entonces, ya esta conducta, decimos, no es normal, como que se está presentando anormal o muchas veces disfuncional por parte de un individuo o grupo social, teniendo un carácter perturbador para otras personas, porque si bien es cierto, como ustedes podían ver en el video, el niño de una y otra forma estaba presentando las conductas, ¿no? Se movía de un lugar a otro, ¿no? Se distraía, cogía objetos, y esa conducta, si bien es cierto, perturbaba a las otras personas porque tal vez no dejaba de que la examinadora con la madre de familia, con la tutora, no podían tener una buena comunicación o una buena entrevista por el estímulo distractor que era en este caso el niño, ¿verdad? Entonces podemos decir también que se caracteriza por una actitud agresiva, una actitud desafiante, una actitud oposicionista, una actitud muchas veces también antisocial, que se presenta con variaciones en la gravedad. Los trastornos de conducta abarcan una amplia gama de comportamientos persistentes, ¿no? Repetitivos, frecuentes o inadecuados para la edad, teniendo todos en común un cierto carácter antisocial y una dimensión agresiva, con dificultades en el control emocional y muchas veces también de personal que puede tener el niño o el adolescente. También se caracteriza por el cumplimiento de normas, porque si bien es cierto, estos niños con problemas conductuales no acatan normas, no obedecen, tú les dices y como que si no prestaran atención, ¿no? Por el cumplimiento de normas sociales básicas de convivencia. No desean que les pongan límites, no desean que les pongan normas, no desean que les pongan reglas, y por la oposición a los requerimientos de las figuras de autoridad, generando como consecuencia que va a generar un deterioro en las relaciones familiares y sociales, porque muchas veces estos niños o estos adolescentes van a tener, como pudieron ver en el caso que estábamos observando, ¿no? Van a tener consecuencias, que estas pueden ser familiares o también en el colegio fuera de casa. Son uno de los motivos de consulta más frecuentes que nosotros podemos ver en los casos diarios, ¿no? Esos casos, problemas conductuales. Ahora se está observando más frecuente de lo que era anteriormente, y suponen una gran carga para la familia, como podían escuchar, ¿no? La madre y el padre terminaban tan cansados, ¿no? Por el comportamiento del caso que hemos estado observando, y grandes costos para la sociedad. El diagnóstico tendrá en cuenta los diferentes criterios, así como anteriormente hemos estado estudiando los criterios de ansiedad y depresión. Para poder dar un buen diagnóstico, igual se presenta una cuenta de criterios de frecuencia, de intensidad, de gravedad y adecuación también a la edad. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? ¿Cómo va a clasificar? ¿Cómo clasifica los diferentes tipos de problemas conductuales? ¿No? Ellos clasifican en el trastorno disocial limitado al contexto familiar. 2, trastorno disocial en niños no socializados. 3, trastorno disocial en niños socializados. Y 4, los trastornos disociales desafiantes, ¿no? Niños, adolescentes muy desafiantes y también muy oposicionistas, ¿no? Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, lo clasifica de esta manera. Según la etiología, ¿no? Hay niveles, como ya sabemos, estos niveles influyen en el nivel individual, en el nivel familiar y en el nivel social.
También vemos que estos también es un conjunto te podría decir, de una etiología multifactorial, que aquí juega un papel muy importante los factores. ¿Y cuáles son esos factores? Pueden ser congénitos. Congénito quiere decir que muchas veces cuando decimos, ¿no? Es una de las preguntas muy importantes cuando estamos haciendo la anamnesis. Y señora, o señor, ¿y usted cómo ha sido cuando era niño? ¿Cómo ha sido su comportamiento? ¿No? Porque muchas veces también heredamos un 15 a 20%, pero el resto se va construyendo, se va moldeando la conducta. Ahora, congénitos pueden ser hereditarios, también podemos ver prenatales, y los perinatales, que quiere decir el ambiente donde el niño o el adolescente se va a desarrollar, se va a desenvolver. ¿Cuál es el ambiente? El ambiente influye mucho, en realidad, mucho en el ser humano. Ahora, cuando son niños y adolescentes, influye más que cuando somos adultos. Uno de los factores psicológicos, ¿no? El temperamento regulado biológicamente, muchas veces cuando también los vínculos entre papá y mamá o en la familia son vínculos inseguros muchas veces, ¿no? Podemos ver este tipo de problemas de conducta. Las funciones neuropsicológicas, por ejemplo, podemos ver el déficit en las habilidades verbales, ¿no? Los niños no son capaces de poder expresar lo que sienten, la impulsividad, la desinhibición comportamental, los trastornos en la maduración cerebral, déficit en el procesamiento de la información social, ¿no? Muchas veces demoran al procesar la información. Pobre resolución de problemas, no tienen capacidad para poder resolver un problema que está presentando en esos momentos. Pobres habilidades sociales, ¿no? Las habilidades sociales, que también más adelante lo vamos a ver, es un área muy grande donde juegan diferentes factores, ¿no? Dentro también de los factores psicológicos es cuando vemos problemas conductuales en niños y adolescentes, es cuando hay una carencia de las reglas. Las reglas, como siempre les digo, y no me voy a cansar de decir, en los niños y en adolescentes, las reglas, los límites, las normas de convivencia juegan un papel importante dentro y fuera de la casa. Entonces, cuando hay carencia de reglas, no son reglas claras y consistentes en el hogar, es donde el niño va a crecer con un problema conductual. Modelos parentales o fraternales agresivos. Vemos en casa, ¿no? Mamá discute con el papá todos los días, se pelean. Entonces, ese niño probablemente tendría un problema conductual. Violencia percibida, sufrida o perpetrada, ¿no? El papá le pega a la mamá o viceversa, los dos se pegan, los dos insultan. Es donde el niño va a canalizar todas esas emociones y todos esos pensamientos. Como podemos ver en la imagen, la niña está en medio, papá al costado, la mamá al costado, y están discutiendo. Está perturbando a la niña, ¿no? Porque la niña podemos ver que se tapa los oídos. Entonces, ello también influye en el comportamiento del niño o del adolescente. La falta de monitoreo de los hijos, pensando que muchas veces en casa, ¿no? Muchas veces hay padres que tratamos de dar todo lo material, pero no sabemos más allá qué estará haciendo mi hijo, estará haciendo tareas, cómo estará. O en el colegio también muchas veces tenemos que monitorear a los alumnos, y eso pues los docentes, ¿no? Porque he podido observar en las escuelas cuando hacemos trabajo extramural, ahora que los niños, en realidad la conducta de los niños ahora en el colegio ha cambiado rotundamente. Antes les decías tú al niño, siéntate, se sentaba, por favor, silencio, silencio. Pero ahora como que vemos más problemas que muchas veces ya no quieren hacer caso, están muy rebeldes, ¿no? El abuso sexual o físico también, cuando tenemos un víctima o una víctima que ha sido abusado sexualmente, ¿no? O es maltratado o maltratada
físicamente, obviamente que también podemos ver un problema conductual en niño o en el adolescente. Modelaje a partir de los medios de comunicación, también, ¿no? ¿Qué es lo que nuestros hijos están, que están viendo, ¿no? ¿Qué programas están viendo, ¿no? Como muchas veces en consulta, una madre me decía que su hija mucho veía películas de terror y que muchas veces cuando amanecía, como que se perturbaba, empezaba a tener miedo, ¿no? Entonces, por favor, tratar que muchas veces ver qué programas o qué medios de comunicación están observando nuestros hijos, porque ellos también juegan un papel muy importante. Recordemos, y lo saben, porque muchas veces lo he dicho, los niños aprenden. ¿Cómo van a aprender los niños? Chicos, ¿cómo van a aprender los niños? ¿Están ahí? ¿Cómo aprenden los niños? Por imitación. Muy bien, por imitación, por observación, el aprendizaje por observación o el modelamiento según Albert Bandura, ¿no? Entonces, por favor, los niños van a aprender todo lo que ellos ven, lo hacen, todo lo que escuchan, lo dicen. Los factores de riesgo asociados también, uno de los factores de riesgo asociados, también vemos el tabaquismo materno prenatal y consumo de las sustancias, ¿no? De los padres, muchas veces tenemos padres consumidores, ¿no? De diferentes sustancias, también podemos ver con niños con problemas conductuales. Cuando de pronto en consulta me encontré con un adolescente que manifestaba que su mamá fumaba constantemente porque era hijo de padres separados, en donde la mamá muchas veces, el niño, no, ya adolescente, ya de 13 años, veía que su mamá fumaba constantemente. Entonces, ¿cómo podemos ver a ese niño también? Obviamente con un problema conductual. Complicaciones durante embarazo y parto, también eso, como siempre les digo, también tenemos que ver desde ahí, ¿no? Si tuvo complicaciones durante el embarazo, durante el parto, bajo peso al nacer y la prematuridad, la toxicidad mineral a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Problemas que muchas veces, a veces se le pregunta el agar, cómo es que fue su agar, lloró al nacer o no lloró, nació moradito, nació normal, todo eso se le va a preguntar, ¿no? Si tuvo una lesión o disfunción cerebral, muchas veces también el niño nace bien aparentemente, pero de pronto por una fiebre virosis, ¿no? Donde el niño lamentablemente le va a afectar en las diferentes áreas de su desarrollo y crecimiento. Las condiciones psicosociales adversas, ¿no? Y el bajo coeficiente intelectual también. Cómo preguntar, como ustedes vieron en la entrevista, cómo que la examinadora hacía las diferentes preguntas para poder llegar a una solución y poder dar un buen diagnóstico, y en base al diagnóstico poder trabajar, ¿no? Su plan de intervención. Y vamos a ver un poquito sobre el cuadro clínico de los trastornos de los problemas conductuales. El tipo de conducta que expresan generalmente estos trastornos son aquellas denominadas conductas disruptivas, ¿no? Las conductas disruptivas, y reciben tal nombre debido a que su presencia implica la interrupción o desajuste en su desarrollo evolutivo del niño, y esto va a ser imposibilitándolo para crear y mantener relaciones sociales saludables. Como ustedes se pudieron dar cuenta en el video, ¿no? Esto hace que muchas veces cuando el niño, las personas, los docentes que tenemos niños con problemas de conducta, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo van a ser sus relaciones? ¿Sus relaciones van a ser buenas? No, no van a querer jugar con ellos muchas veces, no van a querer caminar con este tipo de niños o niñas con problemas, ¿no? Van a tener relaciones, como se dice, que no son saludables, tanto como adultos como los miembros de su entorno. Y a veces, muchas veces que también he visto que hasta los profesores, los docentes como que dicen, ay, este niño me cae chinche, o este niño ya no quiero que esté ahí, porque no nos deja muchas veces avanzar la clase, ¿no? Los temas con los niños que, entre comillas, quieren aprender, ¿no?
Otro tipo de conductas habitualmente presentes en los niños y jóvenes que sufren este tipo de trastornos son las denominadas conductas de carácter negativo o negativistas y que se relacionan a un tipo especial de comportamiento que desafía los mandatos de los padres u otras figuras de autoridad. ¿Cuántas veces también nos hemos encontrado con este tipo de niños o adolescentes que son muy desafiantes, que no acatan los mandatos o las normas que sus padres o las personas tutoras de ellos puedan tener, y cuántas veces nos hemos encontrado con estos tipos de niños, ¿no? Entonces vamos a ver más o menos la presentación clínica que nos dice el DSM-5, ¿no? Que actualmente es el que que nos acompaña. Según el DSM-5, dos formas de inicio. Los problemas conductuales, hay dos formas de inicio, uno que se da en la infancia. Se da en la infancia antes de los 10 años de edad. Y en la adolescencia, ¿no? Se da antes de los 10 años de edad y en la adolescencia. El trastorno de conducta de inicio temprano se da más en los varones, ¿no? En los varones mayormente vemos más casos en los varones que en las mujeres. El trastorno de conducta de inicio temprano se da más en los varones, siendo ¿cuál? La característica, la agresividad más intensa, las relaciones conflictivas con sus compañeros, y muy común en niños con TDAH asociado y precedido en ocasiones por el trastorno oposicionista desafiante, que ese es otro tipo de trastorno, ¿no? Dentro de los problemas conductuales. La asociación con TDAH contribuye a la manifestación más temprana de los trastornos de conducta, nos dice más o menos hasta un 92% de los casos. El primer síntoma que se observa en el trastorno oposicionista desafiante, ¿no? Y en los trastornos conductuales es el oposicionismo, al que se añade después de la hiperactividad, luego se añade la hiperactividad en el trastorno oposicionista desafiante y la agresividad que se da mayormente en el trastorno conductual. La presencia de testarudez aparece muy pronto, a los 3 años más o menos, siendo seguida por las rabietas y reacciones coléricas que se da a los 5 años. Vamos a ver más o menos, ¿no? Discusiones cerca a los 6 años, mentiras a los 8 años, maltrato a otros niños a los 9 y muchas veces también estos niños o adolescentes hay robo a los 12 años, ¿no? También en consulta cuántas veces nos ha pasado, señorita, mi hija cogió dinero, después, bueno, nuevamente la semana pasada cogió dinero y así sucesivamente y no pide, no informa, sino que coge, ¿no? Más o menos esta es la línea, ¿no? Por otro lado, el inicio en la adolescencia de los trastornos de conducta es más común en las mujeres. Ahí podemos ver que al inicio de la adolescencia, los trastornos de conducta es más común en las mujeres. Se considera que los trastornos de conducta de inicio en esta etapa tienen un mejor pronóstico que aquellos de inicio en la infancia, ¿no? Tienen un mayor pronóstico cuando está al inicio de la adolescencia que cuando está al inicio en la infancia, ¿no? Porque ahí tenemos lo que son las conductas disruptivas y que es un proceso que se va a manejar para poder hacer modificación de conducta. Ahora vamos a ver más o menos el trastorno oposicionista desafiante, más o menos cuando nosotros vemos un caso, un niño o un adolescente que esté padeciendo un trastorno oposicionista desafiante. Se caracteriza por una actitud hostil,
y de rechazo hacia las figuras de autoridad, manifestando actitud, va a manifestar una actitud oposicionista y desobediente. No va a obedecer ante pautas, normas de educación y funcionamiento, tanto ya sea en la casa, ya sea en el colegio, ya sea en el entorno social, entre otros. Otros síntomas incluyen la irritabilidad en este trastorno oposicionista desafiante, ¿no? El niño o el adolescente se muestra irritable. Las rabietas y accesos de cólera, molestar a otros de forma intencionada. Niños que muchas veces les gusta molestar a otros, pero de una manera intencionada. Actitud discutidora, ¿no? Con visión de que los otros son los que causan los conflictos a causa de su incomprensión, a causa de su intolerancia y a causa a la frustración. Entonces, aquí nosotros nos podemos dar cuenta de un trastorno oposicionista desafiante. Sin embargo, el trastorno de conducta, ¿no? El problema de conducta, la sintomatología principal consiste en un patrón de comportamiento que implica la transgresión de los derechos de los demás y de las normas sociales apropiadas para la edad, ¿no? Los síntomas se presentan en diferentes ámbitos del paciente: familia, escuela y sociedad. Las manifestaciones más frecuentes incluyen las mentiras. Aquí en el problema conductual, las manifestaciones más comunes, más frecuentes, la mentira, la desobediencia, también robos, fugas del hogar, provocaciones y peleas, crueldad con los animales y con las personas, ¿no? Muchas veces, no sé si ustedes también en consulta les comentaron, les dijeron que el niño le gusta apretar el cuello a los gatos, por ejemplo, o les gusta pegarles. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con estos casos que muchas veces el niño maltrata al animal? ¿Se han encontrado con algunos casitos así? Sí, profesora, ¿y eso a qué se debe? ¿A qué trastorno se debe? Sí, muy bien, ¿no? Sí nos hemos encontrado. Violación y destrucción de la propiedad ajena, provocación de incendios también. ¿Cuántos también de ustedes en consulta han encontrado que la mamá manifiesta que el hijo cogió el fósforo y encendió los muebles, ¿no? A pesar de la imagen de dureza, a pesar de la imagen de frialdad y distanciamiento que dan los niños, en algunos casos sufren estos niños también síntomas de ansiedad, de depresión, de todo lo que nosotros estamos viendo en este curso. Juega un papel muy importante para nosotros como personas no preparadas poder abordar. ¿Y vamos a hacer magia? No, porque siempre yo lo digo, la familia juega un papel importante en la evolución del niño o del paciente, ¿no? El trastorno disocial limitado al contexto familiar, es decir, incluye trastornos disociales en los que el comportamiento disocial o agresivo está completa o casi temporalmente limitado al hogar o las relaciones con miembros de la familia nuclear o allegados, ¿no? Está muy limitado. El trastorno disocial en niños no socializados, el trastorno caracterizado por la combinación de un comportamiento disocial o agresivo persistente con una significativa y profunda dificultad para las relaciones personales con otros niños, ¿no? Estos niños tienen problemas para poder relacionarse, para poder iniciar una conversación con otros niños. Ahora, vamos a ver el diagnóstico. Cuando podíamos observar el caso, ¿no?
de la doctora con su paciente y con la tutora, que en este caso era la madre de familia, ¿no? Ella estaba entrevistando, estaba evaluando ahí, ¿no? Para de ahí seguidamente poder ver un diagnóstico más o menos, ¿no? Entonces, la historia clínica completa, que es muy fundamental, los datos personales del niño a quien estoy evaluando, ¿no? Y todo un proceso, ¿no? De la anamnesis, de la entrevista, el examen físico también, cómo es que está físicamente, ¿no? Cumplir criterios del CIE-10, que más adelante lo vamos a ver, escalas de ayuda diagnóstica, descartar condiciones secundarias, descartar compromiso cognitivo también, cuál es su compromiso cognitivo, cuál es su coeficiente intelectual, cómo es su aprendizaje, ¿no? Descartar también comorbilidades, evaluación psicológica, poder hacer para ver en qué nivel de inteligencia el niño se encuentra, entrevista también a los pares y de ser posible a los maestros. Se dan cuenta que es un trabajo multidisciplinario. No es que yo lo voy a hacer sola, porque parece mentira, ¿no? Pensamos que es fácil, pero no. Es un trabajo arduo, es un proceso, como se dice, para poder ver un buen diagnóstico y poder ver una buena evolución. Cuando el niño va a su terapia, lo que nosotros queremos es que el niño vaya mejorando, que tenga su rehabilitación, que tenga su trabajo multidisciplinario, como se dice, ¿no? Entrevista a los padres y de ser posible a los maestros también. Es muy importante tener una entrevista, así como muchas veces los docentes, ¿no? Se reúnen, tienen una reunión con el área, por ejemplo, con la coordinación de nivel primaria, otro día con la coordinación de nivel secundaria, ¿no? Y los docentes informan sobre los casos, sobre sus niños, y si vamos a suponer que si hay una psicóloga o un responsable de poder hacer prevención, porque ellos en la escuela lo que van a hacer es la prevención, ¿no? Promoción, ya luego se diagnostica y nosotros queremos más o menos, la psicóloga más o menos saca un criterio, ¿no? Y dice, no, este niño va a necesitar tratamiento psicoterapéutico y es ahí donde deriva para que el niño pueda tener su tratamiento y pueda ir mejorando, ¿no? Los criterios, según el CIE-10, vemos que dentro de uno de los trastornos, tenemos los trastornos disociales que lo encontramos en el CIE-10 como F91, ¿no? Padrón de conducta repetitivo y persistente que conlleva la violación de los derechos básicos de los demás o de las normas sociales básicas apropiadas a la edad del paciente. La duración debe ser de al menos 6 meses durante los cuales los síntomas están presentes. 6 meses podemos nosotros ir descartando poco a poco cuando tiene un trastorno disocial. Por ejemplo, aquí, ¿no? Le podemos preguntar rabietas excepcionalmente frecuentes y graves para la edad y el desarrollo del niño, frecuentes discusiones con los adultos, desafíos graves y frecuentes a los requerimientos u órdenes de los adultos. A menudo hace cosas para molestar a otras personas de forma aparentemente deliberada. Con frecuencia culpa a otros de sus faltas o de su mala conducta. Aquí nosotros le estamos preguntando al familiar o al tutor para más o menos sacar un pronóstico, ¿no? Más o menos, y en base a ello poder trabajar. Es quisquilloso y se molesta fácilmente con los demás, a menudo está enfadado o resentido, a menudo es rencoroso y vengativo, miente con frecuencia y rompe promesas para obtener beneficios y factores o para eludir sus obligaciones, inicia con frecuencia peleas físicas, ¿ha usado alguna vez una arma que puede causar serios daños físicos u otros? A menudo permanece fuera de casa por la noche o pesar
a pesar de la prohibición paterna, crueldad física con otras personas, crueldad física con animales, destrucción deliberada de la propiedad ajena, ¿no? Incendios deliberados con la intención de causar serios daños, robo de objetos de un valor significativo sin enfrentarse a la víctima, sea en el hogar o fuera de él, ausencias reiteradas al colegio que comienza antes de los 3 años y abandono del hogar al menos en 2 ocasiones o en una ocasión es más de una noche. Entonces, más o menos nosotros cuando estamos en la entrevista, haciendo la anamnesis, ¿no? Tratando de tener un buen rapport con la tutora del niño, vamos más o menos a trabajar este pequeño, ¿no? Cuestionario con algunas preguntas para deducir y poder sacar el diagnóstico correspondiente. El trastorno no cumple criterios para trastorno disocial de la personalidad, ¿no? En la esquizofrenia, el episodio maníaco, depresivo, los trastornos generalizados del desarrollo o los trastornos hipercinéticos. No estamos viendo los trastornos disociales en niños no socializados. El trastorno disocial limitado al contexto familiar, según el criterio, el CIE-10, deben cumplirse los criterios generales del trastorno disocial, deben estar presentes 3 o más síntomas del listado anterior, con al menos 3 síntomas de los ítems 9 y 23 del cuestionario que les acabo de leer. Al menos uno de los síntomas debe de haber estado presente por lo menos durante 6 meses y la alteración disocial se limita al medio familiar. Recuerden, al medio familiar, al ambiente donde el niño y el adolescente va a crecer, se va a desarrollar, va a aprender a caminar, va a aprender a hablar, y etcétera, y etcétera. Los trastornos disociales en niños socializados, según el CIE-10, deben cumplirse los criterios generales de trastorno disocial. Debe estar presente 3 o más síntomas del listado anterior, o al menos 3 síntomas de los ítems 9 y 23. Al menos uno de los síntomas debe de haber estado presente por lo menos durante los 6 meses. Los trastornos de conducta incluyen al ámbito extrafamiliar y las relaciones con compañeros dentro de los límites normales. El trastorno disocial oposicionista desafiante, según los criterios del CIE-10, deben cumplirse los criterios generales de trastorno disocial, ¿no? De la misma manera, deben estar presentes 4 o más síntomas del listado anterior, aunque no pueden estar presentes más de 2 síntomas de los ítems 9 y 23. Los síntomas del criterio B deben ser maladaptativos o inadecuados para el nivel de desarrollo del niño y al menos 4 de los síntomas debe de haber estado presente por lo menos igual durante los 6 meses, ¿no? Muy bien, eso es lo que anteriormente estábamos viendo, la clasificación de los problemas conductuales. Entre el diagnóstico diferencial, pues no, muchas veces tenemos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que vimos en el caso al principio, los trastornos hipercinéticos, los movimientos constantes, los movimientos repetitivos, los trastornos del estado de ánimo también, los trastornos de ansiedad, ¿no? El trastorno generalizado del desarrollo de la esquizofrenia también, el trastorno disocial de la personalidad y abuso de sustancias, según el diagnóstico diferencial. También juega un papel muy importante en lo que es la comorbilidad. Aquí nosotros, en cuanto a la comorbilidad, destacan los trastornos psiquiátricos
y las enfermedades neurológicas. Los trastornos psiquiátricos asociados podemos encontrar la depresión, la ansiedad, el trastorno psicótico, el trastorno bipolar, los trastornos obsesivo-compulsivos también, consumo de sustancias psicoactivas, el retraso mental, trastorno por déficit de atención o hiperactividad. Ahora, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Están ahí? Hola. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Sí, hasta ahora todo claro, profesora. Muy bien. Entonces, el tratamiento, como anteriormente también lo hemos visto, ¿no? En depresión y en ansiedad, siempre va a haber un tratamiento, ¿no? Y voy aplicando la ficha de trabajo, esta estrategia, si me está funcionando, si me está dando resultados, dependiendo al paciente que nosotros tenemos. Recordemos que cada paciente, que cada ser humano es único, por eso es que nosotros somos auténticos, ¿no? Porque somos seres únicos, no hay otra persona que pueda hablar, que pueda sentir igual que yo, ¿no? Porque nuestros pensamientos y nuestras emociones son diferentes. Entonces, dentro del tratamiento que podemos observar ahí, pues tenemos un enfoque multimodal, las intervenciones familiares, la familia, problema de conducta, por favor, voy a trabajar con los padres de familia o con los tutores responsables que se encuentran al cuidado del niño o del adolescente, ¿no? Entonces, la familia también juega un papel muy importante. Por ejemplo, voy a llamar, la mamá siempre va a consulta, pero el papá no va a consulta. Y la madre ha podido manifestar durante las entrevistas primeras, que muchas veces, ¿no? ¿En qué estábamos? En la familia, ¿no? El papá y la mamá van a jugar un papel muy importante. Muchas veces papá dice una cosa y mamá dice otra cosa. Entonces, los dos ponerse de acuerdo para poder intervenir y eso que el papá o la mamá, los dos puedan quedar bien. Las pautas dirigidas a la comunidad. ¿No? ¿Cuáles son las pautas que les vamos a dar, por ejemplo, a la comunidad? Como ya les he dicho, que cuando nosotros trabajamos con niños o adolescentes, vamos a trabajar con el trinomio educativo, que es la familia, el niño y la escuela. Vamos a trabajar con ellos. Y siempre vamos a tener que también, de una y otra forma, poder darle pautas. Muchas veces si tenemos cerca a los docentes, que a veces, por ejemplo, nosotros que trabajamos o que también a veces salimos a consultorios, no a trabajo extramural, pero muchas veces no podemos de pronto tener una entrevista con el docente, ya les damos pautas de pronto al padre de familia para cuando ellos tengan su conversatorio con el docente pueda dar algunas pautas o recomendaciones, ¿no? La medicación, si ese niño o esa adolescente está acompañado de la agresividad, que ya es constante, es importante que según la evaluación de su médico de confianza pueda observar y puede evaluarle para ver si ese niño o esa adolescente va a ser medicada o no. Las intervenciones individuales también juegan un papel muy importante. No es que ya el paciente, el niño, no, de pronto yo como docente, no, saber poder identificar estos casos, porque por ejemplo en el caso de los docentes, pues ellos no van a hacer el tratamiento, sino como se dice, observan y ellos van a derivar, ¿no? Entonces, las intervenciones individuales que son, de pronto lo voy a atender una vez o 2 veces por semana o cada 15 días, va a ser según la evaluación del profesional. Y no es de una sesión, ¿no? De pronto de 6 a más sesiones, dependiendo, a veces hasta un año, ¿no? Entonces, lo importante es que el niño o el adolescente vaya evolucionando satisfactoriamente. También algo importante, ¿no? Cuando nosotros hacemos la promoción y prevención, en este caso,
Cuando tenemos de pronto los colegas, los psicólogos que están en el colegio, hacemos esto. O muchas veces también nosotros, ¿no? En lo que es nuestro centro. Y muchas veces los docentes también han tenido que hacer este papel de dar una consejería, de dar una psicoeducación, ¿no? Prevención y detención de los factores de riesgo. Yo detecto que este niño no, ya sus conductas no son anormales, no son normales, ¿no? Entonces yo ya estoy detectando, estoy identificando que este niño es de riesgo, ¿no? Fomentar estilos de vida saludables también, creación y protección de entornos saludables a través de la familia y escuela. Por eso es muy importante que en las escuelas se trabaje en lo que son los conversatorios con los padres de familia, tener muchas veces pequeñas temas de psicoeducación pequeños, no es que me voy a extender de 1 hora, sino de pronto pueden ser de 15 a media hora, dependiendo, ¿no? Entonces, el promoción y la prevención también juega un papel muy importante en la escuela, en nuestra casa, y también el profesional que muchas veces también da promoción y prevención frente a un paciente que se encuentra con este tipo de problemas. Diagnóstico precoz y tratamiento. La evaluación a todo paciente referido del nivel 1 y del nivel 2 y diagnóstico según criterios del CIE-10, ¿no? Determinar la edad de comienzo, no se le pregunta, ¿no? A la tutora, al padre o a la madre, más o menos, cuánto tiempo lleva con estas conductas o desde cuándo inició el niño con estas conductas, determinar la gravedad del trastorno, ¿no? Como ya sabemos, los trastornos o los problemas que son leves, los puede atender los centros de atención de primer nivel, de atención y de segundo nivel. Ya cuando el problema ya es más grave, ¿no? Ya la gravedad posible, es importante que al paciente, en este caso, del niño o del adolescente, lo vamos a referir a un centro especializado donde va a encontrar más ayuda porque se trabaja con el equipo multidisciplinario. Entonces, poder también tener en cuenta ello. El tratamiento psicoeducativo, pues que la psicoeducación familiar sobre los trastornos de conducta, diagnóstico, tratamiento y pronóstico, muchas veces hacer la psicoeducación, ya más o menos le decimos, señora, su hijo está pasando por un problema conductual hipercinético, por ejemplo, señora, su hijo está pasando por un problema conductual, es oposicionista desafiante y así, etcétera, etcétera. Señora, señor, su hijo está pasando por un problema conductual y emocional, ¿no? Entonces ya le vamos a hacer, porque muchas veces el padre no sabe qué es ello, ¿no? Entonces es ahí donde vamos a hacer la psicoeducación, le vamos a hablar sobre el concepto de lo que su hijo está pasando, que hay un tratamiento, ¿no? Y que su pronóstico va a ir evolucionando favorablemente dependiendo a las recomendaciones que yo como profesional le podría dar al padre o tutor responsable. Y también lo que les decía anteriormente, la psicoeducación en la escuela no puede faltar, ¿no? Psicoeducando. De pronto a veces nosotros tenemos conversatorios o círculos de estudio con los docentes y poder hablar sobre un tema específico. Es importante nosotros también saber capacitarnos, ¿no? O de pronto vamos a hacer un taller de prevención y promoción con los niños, por ejemplo, de sexto, de quinto grado, o vamos a tener una escuela de padres, una charla sobre el problema que la profesora, que la docente está pasando dentro y fuera del aula. Entonces, la psicoeducación también juega un papel muy importante. Y bueno, el tratamiento psicoterapéutico, que en este caso, ¿quiénes somos los responsables? ¿Quiénes somos los responsables del tratamiento psicoterapéutico? A ver, estamos ahí. ¿Quiénes somos responsables del tratamiento psicoterapéutico?
Los psicólogos. Nosotros, los colegas, ¿no? Y si muchas veces hemos llevado una formación, ¿no? Porque una cosa es ser psicoterapeuta, ¿no? Psicoterapéutica ya es como se dice, ya es abordar el tema más especializado de mi rama, ¿no? De mi rama de pronto yo me voy a especializar o me especializo en el enfoque sistémico familiar, en el cognitivo conductual, y etcétera, ¿no? Y esta persona está especializada. Y que muchas veces también nosotros como psicólogos, de pronto que no tenemos una especialización, sino tenemos algunos cursos, unos diplomados, y tenemos esa habilidad, también lo hacemos, ¿no? Lo que son las terapias individuales, ¿no? Los que les decía anteriormente, vamos a trabajarlas, de pronto yo lo diría, señora, su hijo está pasando por un problema conductual, oposicionista desafiante, y va a ser derivado por el psiquiatra porque el niño pega constantemente a sus hermanos, pega a los niños. Cuando juega, él quiere ganar, él quiere ser el centro de atención, está muy agresivo, muchas veces él se pega, se autolesiona cuando de pronto no le salen las cosas como él quería. Entonces, su hijo va a pasar también, lo voy a referir con el psiquiatra, y vamos a trabajar 2 veces por semana, y así hasta que vaya evolucionando. Usted también necesita de pronto ayuda también profesional, la voy a derivar a tal. Entonces vamos a trabajar las terapias individuales con el objetivo de poder mejorar su autoestima, vamos a reforzar también las habilidades sociales y la terapia de modificación de conducta, que es la que me importa, ¿no? Las técnicas de autocontrol, por ejemplo, manejo de emociones y solución de problemas que muchas veces a ese niño o a ese adolescente no le enseñaron en casa. La terapia grupal, pues, que es la modificación de conducta, el entrenamiento lo voy a entrenar grupalmente, de pronto voy a hacer una sesión con los hermanos del paciente, o de pronto con la mamá y con el papá, o de pronto voy a trabajar una terapia grupal con 4 o 3 niños, ¿no? Para ver de una y otra forma y poder trabajar la modificación de conducta de estos niños que están presentando estos tipos de problemas. Y la terapia familiar, que juega un papel muy importante. Es por ello que se le llama un tratamiento psicoterapéutico, porque engloba todo este conjunto a este paquete, ¿no? La terapia familiar, que también voy a trabajar con los familiares que se encuentran en convivencia con el niño, ¿no? Con enfoque sistémico en entrenamiento familiar, en el manejo conductual del niño o del adolescente, un régimen estructurado de castigos y recompensas. También vamos a trabajar lo que son los reforzadores, el trato firme y las reglas y los límites que no deben de dejarse dar. Ellas siempre van a estar presentes, las reglas y los límites. Y lo vuelvo a decir, lo voy a decir en cada sesión que estemos trabajando, en los niños y adolescentes. Si no hay reglas y si no hay límites, no va a funcionar nada. Difícil. Y como les decía anteriormente, cuando ese niño está acompañado de la agresividad ya constantemente, pues muchas veces va a tener un tratamiento farmacológico, ¿no? Que la medicación se elige en función de la respuesta previa y eficacia del fármaco, ¿no? El psiquiatra en este caso va a ir evaluando qué medicamento, ¿no? Le va a recetar, de este medicamento, por ejemplo, que va a tomar, cuáles van a ser los efectos secundarios que el niño va a tener o el adolescente va a tener, cuáles van a ser las características clínicas, la comorbilidad psiquiátrica. Muchas veces también esta medicina es cara también, ¿no? El costo de beneficio, la calidad de vida del paciente, y sobre todas las cosas, poder dar una calidad de vida del paciente. Muchas veces nosotros queremos hacer milagros en las consultas como profesionales, pero o los docentes también, que muchas veces se esfuerzan, porque he visto, he observado. Y muchas veces cuando mandamos a llamar a los padres de familia, pues es lamentable, porque muchas veces decimos,
la mamá no está, la mamá se fue a trabajar, y llega hasta la noche o de pronto hace semana y llega hasta la próxima semana y la abuela lo tiene a cargo o la tía, el papá no está, el papá es borracho, el papá es alcohólico o el papá muchas veces está en la cárcel o el papá es alcohólico, ¿no? Lo que ya anteriormente les decía. Entonces, es muy importante cuando nosotros empezamos a evaluar ello, nos podemos dar cuenta. Entonces, la consecuencia de mi alumno o de mi usuario, de mi paciente, porque está presentando estos problemas, ¿no? Niños que muchas veces no tuvieron una figura paterna, no tuvieron una figura materna, tuvieron que separarse los padres por diferentes motivos, o constantemente los padres peleaban, discutían en presencia del niño, del adolescente. Entonces, ¿qué calidad de vida le estamos dando a nuestros hijos? Y que nosotros los docentes también podemos preguntar a nuestros padres. Hay que evaluarnos qué calidad de vida les estamos dando a nuestros hijos y nosotros nos vamos a poder dar cuenta allí de la conducta del niño o del adolescente. Algunas complicaciones pues, que se podrían dar, por ejemplo, en cuanto a los problemas conductuales, el maltrato infantil, ¿no? Muchas veces en casa, ¿no? El abuso físico, ¿cómo les estamos corrigiendo? A ver, antes de pasar acá, voy a hacer una preguntita. No sé si Alejandra Linares tiene hijos, Alejandra Linares. No tengo hijos. Ya, muy bien. A ver, otro participante. Katy está ahí. Sí. Katy, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tienes hijos pequeños? Sí. ¿Sí? Pequeños no, ya son grandes, pero tengo mi nieto y muchos sobrinos que son chicos. Ya, muy bien. Entonces sí hay experiencia. Sí. ¿Cómo le disciplinas a tus hijos, Katy? ¿De qué manera le vas a disciplinar? Bueno, normalmente siempre he sido una persona de dar, o sea, jalar y soltar, ¿no? O sea, les hablaba, hasta ahora, bueno, a mi nieto le explico las cosas, ¿no? Cómo son, por qué no se debe agarrar este adorno, se cae, ¿no? Entonces, gracias a Dios, sí me han obedecido mis hijos, pero tengo unos sobrinitos que ya es por problema de casa, creo yo, ¿no? Ya por lo que no se les llama la atención, ellos hacen lo que se les da la gana, se podría decir, ¿no? Se suben al mueble, suben los pies, no le dicen nada, lloran si apenas los tocan, ¿no? Entonces uno no, bueno, uno quiere reaccionar, pero bueno, lamentablemente no somos sus padres, ¿no? Como para reaccionar, pero bueno, yo le hablo a mi hermano y bueno, y él me dice, ¿no? Cada uno sabe cómo cría a sus hijos. Claro, ¿no? claro, sí, pues. Ajá. Pero es bien tedioso y muy tedioso, ¿no? Muy bien, Caterina, muchas gracias por tu participación. A usted. Gracias. Juan Jeremías. Hola. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tienes hijos? Juan, ¿estás ahí? Aló. Hola, Juan, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, claro, ahora sí le escucho. Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches. Cuéntame cómo disciplinas a tus hijos, a tus sobrinos, no sé, a tus hermanos, un poquito más o menos. Cuéntanos cómo. Bueno, la verdad no tengo hijos. A ver, con mi hermano,
A ver, es que no tengo hermanos ya así menores de edad. Desde ahorita yo también salí Ya, tempranamente de mi casa y no tengo sobrinos, sí, pero la verdad es que solamente los visité así un día, 2 días por motivo de trabajo, pero no tengo esa experiencia de disciplina. ya. Cuéntame o cuéntanos. ¿Cómo disciplinarías a tus hijos si en el caso dentro de 3, 5 años o no lo sé, vas a ser papá? ¿Cómo lo disciplinarías, Juan? Ya, bueno, yo considero de que en primer lugar, el, el ejemplo es importante, doctora. Muy En bien, primer están lugar, aprendiendo. sí, Muy el bien. ejemplo es importante porque es la única manera de que tú puedas, ganarte el respeto y que tus hijos, puedan obedecer o en este caso, eh, a ver cómo le digo, realizar los acuerdos que se logren hacer pues en la... Aló, Hola, hola, sí. aló, no escucho nada. Hola. Muy bien, Juan. Aló, Gracias. Hola, hola, ¿me escuchas? Seguro la conexión. Muy bien, gracias. Entonces, el fracaso escolar, no, les decía porque es muy importante, saber sobre la disciplina en niños. En una de las entrevistas, cuando trabajamos lo que es la anamnesis, sí me pueden escuchar, ¿no? ¿Sí me escuchan? Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, está entrecortado. La señal, al Sí, parecer. ¿Sí? Ya, les decía porque es muy importante en entrevista cuando nosotros estamos haciendo la anamnesis y las colegas lo saben, se le pregunta, ¿no? Cuéntenos, ¿cómo disciplina a su hijo, no? Y muchas veces he podido observar madres, pues, ¿no? Dicen, bueno, le quito lo que más le gusta, si yo le doy, él me da, yo le doy, ¿no? O muchas veces también me han dicho, les pego, le jalo la oreja, le jalo los cabellos, le tiro un cachetadón, o cojo la correa, o lo que encuentre, se lo tiro. Entonces, una cosa es disciplinar, una cosa es corregir, y una cosa es maltratar, lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo, no, preguntar de pronto los docentes a los padres, ¿no? ¿De qué manera estamos corrigiendo a nuestros hijos? No, porque una cosa es disciplinar. Yo te voy a disciplinar como lo dijeron por ahí. El ejemplo es todo. El niño sabe con quién lo hace, el adolescente sabe con quién lo hace. Uno hay que ganarse, ¿no? Y que muchas veces esto se va a hacer un hábito de la manera como yo voy a corregir a mi hijo. Entonces, disciplinando, voy a exhortar con amor, ¿no? Pero de pronto a jalar la oreja, tirar una cachetada, jalar, o sea, eso ya no es disciplina, ya nosotros estamos generando violencia que en algún momento cuando ese niño o vaya creciendo, igual va a actuar de la misma manera porque es como yo lo condicioné. Como muchas veces madres he escuchado también que me dicen, si no grito no me hace caso, o si no le pego no me hace caso. ¿Por qué? Porque desde pequeño ya le condicionaste y él va a hacer caso cuando tú gritas, él va a hacer o ella va a hacer caso cuando tú le pegas, recién va a hacer caso. ¿Por qué? Porque ese niño ya está condicionado. Los tiempos han cambiado, también explicarle. Antes tal vez nos pegaban de esa manera, pero ahora estamos en otra generación y así nosotros como padres tenemos que ir actualizándonos, tenemos que ir viendo herramientas, estrategias de cómo yo voy a llegar a mi hijo. Y una de las cosas que siempre digo, pues nosotros somos el espejo, somos el modelo.
No somos perfectos, pero vamos a tratar de impartir desde pequeñitos que esos niños van creciendo las normas, los límites y los hábitos. Fracaso escolar, ¿no? Cuando muchas veces también el niño fracasa escolarmente, ¿no? De pronto nació, la mamá tuvo un problema dando parto y bueno, hubo un deterioro cognitivo, ese niño va a tener un proceso de rendimiento académico, enseñanza bajo, o de pronto muchas veces también que tenemos muchos casos que madres piensan que cuando el niño recién va a ir a la escuela y donde el docente le va a enseñar, y muchas veces ese niño no tiene estimulación porque lamentablemente porque a veces decimos, no tengo tiempo señorita y no puedo enseñarle a mis hijos y a veces mis hijos no hacen sus tareas porque no tengo dinero para que alguien le pueda enseñar. Entonces es ahí donde también vamos a ver un problema conductual mediante el fracaso escolar, el abuso de alcohol y drogas también, a veces en los adolescentes, niños de 11, 12 años que muchas veces ya están consumiendo alcohol. Y pues muchas veces hay también los problemas legales, ¿no? Entre pareja, ¿no? Entre pareja, entre padres, están en inicio de una separación, entonces también ello, de pronto el padre no es responsable de su paternidad, no les pasa, ¿no? Entonces todo ello juega un papel muy importante en la conducta del niño. Y bueno, el pronóstico, ¿no? Que es lo que queremos saber. ¿Y cómo será el pronóstico? El curso clínico de un niño o un adolescente con trastorno de conducta es variable. Recordemos, es variable. La gran mayoría de los casos leves y moderados desisten de sus malas conductas conforme avanza su edad, ¿no? Va a ser dinámico. Mientras que los casos severos y crónicos siguen teniendo problemas en su vida adulta, ¿no? Generalmente aquellos con conductas violentas y agresivas empeoran su pronóstico al efectuar actos de daño físico, auto y etéreo infligido, asociados a comportamientos antisociales como robo, peleas, fraudes, infracción a múltiples reglas, ¿no? Va a depender de, te digo, el proceso, ¿no? De la evolución que el niño vaya teniendo en su tratamiento, como lo vimos anteriormente, en su tratamiento psicoterapéutico. Y bueno, también acá tenemos algunas herramientas, ¿no? Igual se les va a dar el material, unos PDFs, ahí yo selecciono solo algunas, ¿no? Pero ya en el material que se da para que se les haga llegar, hay más estrategias, ¿no? Hay más trabajos también para poder trabajar en las sesiones de pronto con mis alumnos o nosotros como profesionales, colegas, poderlo trabajar en las consultas psicológicas. Entonces vamos a ver algunos problemas de conducta, algunas intervenciones, algunas fichas. Por ejemplo, esta es una ficha del control del enojo, ¿no? Donde le mostramos al usuario, al niño, tal vez notas que últimamente te estás peleando mucho con los compañeros del cole, con los maestros, con tus papás, con tus hermanos, con amigos. Si estas discusiones se repiten a menudo y con diferentes personas, sería bueno que te fijes si tu enojo se va de control y se transforma en furia, ¿no? Entonces le comentamos sobre el enojo, ¿no? El enojo de los seres humanos nos sirve mucho, es como una alarma que cuando funciona bien nos avisa que estamos viviendo situaciones injustas, que nuestras necesidades no son tenidas en cuenta, que deberíamos hacer algo para luchar, ¿no? Por aquello que necesitamos y pensamos que es justo y correcto. La idea es que cuando estés enojado con alguien, entiendas que lo mejor es resolver el problema, pedir cambios o hacer acuerdos con esa persona. ¿No? Descargarte, vengarte, descontrolarte, podría ser que logres un alivio momentáneo,
pero a la larga te va a generar más bronca con esa persona, ya que ella también puede reaccionar y empeorar la situación. Cuando la alarma del enojo funciona mal, suele activarse a menudo y con una intensidad demasiado grande, dificultándonos ver las cosas con claridad y en ocasiones haciéndonos reaccionar por demás. Entonces eso nosotros podríamos trabajar en la primera sesión explicándole a nuestro niño, a nuestro adolescente sobre el enojo. Algunas personas creen que la bronca es algo que hay que descargar y entonces les parece bien explotar. En realidad la bronca es una bomba que conviene desactivar, porque cuando explota todo salimos lastimados, ¿no? Entonces es una ficha que podemos empezar ahí con el tratamiento para explicarle al usuario. Por ejemplo, aquí ese es un caso, las señales de alarma, ¿no? Cuando la bomba está por explotar, existen señales de alarma. A ver, nosotros vamos a imaginarnos, vamos a hacer un ejercicio. Cuando estamos enojados o cuando estamos molestos, ¿cómo se pone nuestro cuerpo? A ver, vamos a recordar un ratito. Cuando estás con cólera en estos momentos, vamos a suponer, a ver, ¿alguien me puede dar un ejemplo? Un caso, a ver. A ver, vamos a trabajar un ejemplo, un pequeño ejemplo. A ver, estamos ahí. A ver. Sí, profesora, le escucho. Ya. Cuando Diana está enfadada en estos momentos, ¿ya? Y la bomba está por explotar. Va a existir señales de alarma. Pensamientos, por ejemplo, en pensamientos lo mataría, le pego, lo odio, me toma el pelo, se ríe de mí, ¿no? Etcétera, etcétera. Mi cuerpo, sentir, ¿no? Una pelota en el estómago o que todo el cuerpo se tensa en posición de ataque, una cosa que le sube desde el estómago a la garganta, los puños apretados, el corazón acelerado, inquietud, etc. Forma de hablar, levantar el volumen de voz, hablar más rápido, usar insultos. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros aquí tenemos un caso. Fran, antes de explotar, se hizo un dibujo para acordárselas bien, ¿no? Por ejemplo, eso lo podemos explicar a nuestro pacientito, a nuestro niño o adolescente, ¿no? Por ejemplo, número 1 es tenso, ¿no? Su cuerpo estaba tenso, su corazón rápido, de pronto palpitaba rápido, tenían un nudo y mucha sed, tenía mucho calor en el cuerpo y transpiraba. También nos contaba que temblaba, no tiemblo, y levanto el tono de hablar y respiro más rápido. Entonces, ese es uno, por ejemplo, de que algunas señales, ¿no? De alarma que Fran experimentó antes de explotar. Y él se hizo un dibujo para más o menos acordarse. Entonces yo les digo, vamos a ver, nos vamos a imaginar y cuando nosotros nos enojamos, ¿cómo estamos? Tenemos una voz baja, a ver, cuando alguien le va a corregir a su hijo, por ejemplo, su hijo hizo algo, hizo una pataleta, una conducta disruptiva, ¿y cómo nos ponemos? ¿Nos ponemos casi así o no? ¿O no pasó nada? A ver, la maestra cuando muchas veces tiene a sus pequeños y todos están hablando, gritando y no atienden la clase. ¿Cómo se pone? A veces nos frustramos, profesora. Nos frustramos, ¿no? ¿Qué más? A veces no sabemos qué hacer, a veces queremos salir del aula, todo eso. Muy bien.
Entonces, muchas veces, este es un ejemplo que podemos, a veces la acción depende del episodio. Claro, a veces la acción depende del episodio, ¿no? De la situación que se puede dar. Y obviamente porque somos humanos, nosotros los adultos reaccionamos, nuestro cuerpo reacciona, ahora los niños, nos vamos a imaginar. Entonces, eso podemos también hacerlo en consulta dentro del tratamiento psicoterapéutico, las señales de alarma explicándoles, ¿no? Cuáles son más o menos las señales que tenemos, que nos sentimos cuando explotamos, ¿ya? Para que el niño vaya entendiendo mejor. Por ejemplo, aquí, estas señales u otros parecidos pueden ser tus típicas. Alarmas de enojo. A continuación puedes escribir cuáles, ¿no? Cuáles tienes cuando estás por explotar. Y vamos aquí, les brindamos una ficha y ponemos en tus pensamientos. ¿Cuáles serán tus señales de alarma cuando estás enojado, ¿no? Tu cuerpo, ¿cómo se pone tu cuerpo? Forma de hablar, ¿cómo es tu forma de hablar? Otro de las estrategias para poder modificar conducta es el termómetro del enojo, ¿no? Del 1 al 10 te proponemos que en diferentes situaciones aprendas a medir la temperatura de tu enojo. Cuando sientas bronca, piensa del 1 al 10 cuán enojado estás, ¿no? 1 totalmente en paz, 2 todavía tranquilo, 3 inquieto, 4 algo malhumorado, 5 molesto, 6 enojado, 7 muy enojado, 8 furioso, 9 descontrolado y 10 exploté. Fíjate en el dibujo, las diferentes temperaturas coinciden con distintas expresiones. Por ejemplo, podemos decir, del 0 al 3, estás tranquilo, ¿no? En estos casos, tu alarma de enojo te indica que si hay un problema, no tiene demasiada importancia y puedes dejarlo pasar. Del 4 al 6, del 6 hay una situación molesta, entonces estás enojado, pero bajo control. Es una temperatura adecuada, ¿no? Tratamos de explicarle al usuario. Entonces, del 7 al 10, ¿no? Según el termómetro, del 7 al 10, tus alarmas pueden estar sonando tan fuertes que te impiden pensar y actuar en una forma controlada, ¿no? Lo que sientas es furia y en estos momentos no estás preparado para ponerte de acuerdo con la otra persona y poder solucionar el problema, ¿no? Esas son las escalas del termómetro. Otra técnica es la técnica del Buda, ¿no? Te proponemos que uses estas estrategias para bajar la intensidad de tu enojo y recién después, cuando estés en 4, 5, 6, intentes resolver el problema. Salir, por ejemplo, le podemos decir al niño, ¿no? O dar pautas también al tutor responsable, salir, dar una vuelta y pensar en otras cosas durante unos minutos, respirar profundamente, hablarte a ti mismo, diciéndote que tienes que bajar tu enojo, hacer por un rato cosas que te gustan y que te puedan distraer, ¿no? Aquí, por ejemplo, la ficha del termómetro del enojo, lo que vimos anteriormente del 1 al 10. Entonces, sensaciones, pensamientos, conductas, cuando estoy en 10, ¿cuáles son tus sensaciones, tus pensamientos, tus conductas? Las vamos a tener que anotar, ¿no? Estrategias para bajar la temperatura. Vamos a apuntar algunas estrategias para bajar esa temperatura. Vamos a usar el termómetro de abajo, llenando las líneas en blanco con tus propios descubrimientos. ¿Se te ocurren otras técnicas que te sirven para bajar el enojo de 10 a 5? Nos las vamos a colocar aquí, junto con el niño o el adolescente. Vamos a recordar que el enojo nos impulsa a solucionar problemas con la gente, ¿no? Sin embargo, la furia descontrolada puede llevarnos a romper o arruinar nuestras relaciones. Esta es otra técnica del semáforo,
¿no? El semáforo de los problemas, también podemos de pronto hacer un semáforo o en casa que la mamá pueda trabajar el semáforo. Ya aprendiste a reconocer tu grado de enojo y estrategias para controlar tu temperatura emocional. Ahora puedes entrenarte en otra habilidad importante al afrontar conflictos. Parar y pensar varias alternativas antes de actuar, ¿no? Por ejemplo, cuantas más alternativas piensas para solucionar un problema, más probabilidades tienes en lograr buenos resultados, ¿no? Paro, por ejemplo, respiro, doy una vuelta, pienso 3 alternativas, no le doy importancia, discuto después y actúo, doy una vuelta, ¿no? Retoma la discusión más tranquila. Por ejemplo, vamos a ver los colores del semáforo. La luz roja, que es donde yo voy a parar, ¿no? Paro, para un instante y respira 2 veces. La luz amarilla me va a indicar que voy a pensar en 3 formas diferentes para solucionar el conflicto, no importa que sean buenas o malas. Por ejemplo, mando a mi mamá al diablo y pego un portazo, por ejemplo. Aguanto calladito y acepto lo que me dice, ¿no? Y así sucesivamente. Y la luz verde elige la alternativa, voy a actuar, no más adecuada. El objetivo es que te entiendan, que consideren lo que tú necesitas y no perjudicar la relación. Entonces, le vamos a decir a nuestro pacientito, te animas a usar el semáforo de abajo y llenar los espacios en blanco después de haber afrontado situaciones complicadas, ¿no? Entonces, tenemos la luz roja, por favor, paro, ¿no? Alto, la luz amarilla, voy a pensar soluciones, ¿no? En 3 alternativas, y la verde voy a actuar. Bueno, aquí no es otra ficha, parar, pensar y actuar. Parar, me están retando, estoy enojado, nervioso, histérico, mi cuerpo está tenso. Piensa, no le voy a contestar porque si no me van a retar, ¿no? Lo voy a ignorar, tengo que controlarme y no reaccionar. Actúa, lo insulté, no me controlé, ¿no? Lo insulté, no me controlé. Resultados, me retaron y me castigaron, ¿no? Por ejemplo, la ficha del semáforo, podemos trabajar esta ficha con nuestro paciente. Recuerda, ¿no? Y le orientamos. Controlar la bronca ayuda a tener las ideas claras. Estas estrategias aumentan las probabilidades de lograr buenos resultados. Ponerse de acuerdo en una discusión depende de factores que no siempre están bajo control. A veces nos va a llegar al acuerdo ideal a solución que esperabas, ¿no? Ventajas y desventajas es otra de las técnicas. Cuando te imaginas la luz amarilla de atención, piensa en las ventajas y desventajas de resolver el problema de una determinada manera. Por ejemplo, cuando me molestan, ¿qué puedo hacer? ¿No? Cuando me molestan, ¿qué puedo hacer? Las ventajas y desventajas. Darles por ejemplo, cuando me molestan, ¿qué puedo hacer? Darles unas trompadas. Ventajas, lo lastimo. Desventajas, me retan y él la va a seguir. Y así sucesivamente. Aquí tenemos una ficha en donde ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la acción? También tenemos otra de las fichas, los pensamientos, ¿no? Los pensamientos que mantienen mi enojo, las creencias típicas. Aquí tenemos las creencias problemáticas y las creencias más razonables. Por ejemplo, en las creencias problemáticas, las reglas de mis papás son injustas, me arruinan la vida, no me entienden. Y tratando de manejar, no de modificar, las creencias más razonables sería, no me gustan las reglas de mis papás y a veces son injustas, pero a todos los chicos les pasa esto y se arreglan bien, ¿no? Tratamos de modificar la creencia problemática con la creencia razonable. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Un ejemplo. A continuación te mostramos historietas que van a ejemplificar estas creencias. Esta es una historieta, por ejemplo, ¿no? Están jugando. Hola, ¿puedo jugar con ustedes? El niño les dice y ellos dicen, no, preferimos jugar solos, ¿no? Y acá pues vemos que está llorando el niño. ¿Por qué tiró el chico la pelota al árbol? ¿Crees que los otros chicos tenían la obligación de invitarlo a jugar? ¿Cuál es la creencia que tiene este chico? ¿Cuál sería un pensamiento más razonable
a este caso. Y por ejemplo, aquí también nosotros podemos crear nuestra historieta. Vamos a crear una situación, nuestra historieta, en el cual nosotros mismos, cuando nosotros mismos estamos enojados, vamos a crear una historieta y vamos, ¿cuál fue tu creencia? Vamos a responder las preguntas establecidas, ¿no? A continuación te mostramos una serie de técnicas para que lo logres, trabajar con los pensamientos, el Fraser del enojo y medir la importancia. Bueno, no, esta es otra de las técnicas, trabajar los pensamientos. Otra de las técnicas, medir la importancia, ¿no? Vamos a puntuar, saber medir la importancia de lo que nos enoja, nos permite ver las cosas con perspectivas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Martín pensaba que era gravísimo, 9 puntos, que la hermana le haya quitado la cartuchera, luego pensó en la vez que más se había enojado, 10 puntos, y después en la vez que menos se había enojado, 0 puntos. Comparo eso con lo que la hermana le había hecho y se dio cuenta, comparó, ¿no? Comparó, y él se dio cuenta que no era tan importante, si bien siguió enojado, lo pudo resolver mejor que de costumbre, ¿no? Entonces, piensa del 1 al 10 qué importancia le das, piensa qué fue lo que más te hizo enojar en tu vida, eso representa un 10 en importancia. Piensa cuál fue el momento que más tranquilo estuviste en tu vida. Teniendo en cuenta estos dos sucesos, ¿qué importancia le das a lo que te pasa ahora, no? Podemos trabajar con los adolescentes, por ejemplo. Forma de decir las cosas para que los otros te entiendan, también es otra de las técnicas. Intenta hablar de lo que te molesta aquí y ahora. Vamos a hablar del aquí y el ahora. Hablar en primera persona, yo, Diana, a mí, tal. Expresar primero los sentimientos que te produce una determinada acción del otro. Yo siento que, a mí me molesta que, me pone mal que. Definir en conductas y acciones concretas lo que te molesta o necesitas. A mí me molesta que me cargues, me entristece que me llames poco por teléfono, me enoja que no me escuches cuando te hablo, ¿no? Esta es otra de las técnicas también que la podemos trabajar con los adolescentes y vamos a proponer conductas alternativas que podrían mejorar la situación. Sería bueno que los chistes sean sobre otras cosas, no sobre mi físico, por ejemplo, ¿no? Recuerda, no vas a ser falso por decir las cosas de esta manera. Algunas recomendaciones que se le podría dar, ¿no? Y quieres ir viendo los progresos en tu guerra contra el enojo, puedes ir completando día a día. Siempre no olvidar que cuando modificamos conductas, vamos a trabajar registros, los registros para poder darnos cuenta que la conducta está siendo modificada, ¿no? Entonces, hasta aquí alguna pregunta, chicos, ya estamos en la hora. Hasta aquí alguna pregunta. Hola, ¿están ahí o se fueron ya? Chicos, ¿están ahí? Hola, buenas noches. Chicos. Sí, claro. Sí, claro, doctora. Estamos justamente escuchando el... Muy bien. El día de hoy hemos trabajado, sí, la cuarta sesión, quedan 4 módulos, por favor. Y bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta para ya terminar y puedan continuar con sus labores en casa? Claro que se les va a pasar, ¿se les está pasando las diapositivas, el material? ¿Sí? Hola, hola. Sí, profesora, todo lo tenemos en el aula virtual. Ah, en su aula virtual, muy bien. Entonces, el día de hoy igual, ¿no? Se le estará pasando el material a
a las responsables del aula virtual. Entonces, si ya no hay más preguntas, por favor, sí, todo bien. A ver, también a veces no leo el chat, chicos, y luego lo leo, pero ya es tarde. Bien, entonces, chicos, que tengan una bonita noche, cuídense mucho y que mañana pues sea un día diferente con vibras positivas. Un abrazo, cuídense, chau, chau. Ya, profesora, cuídese, nos vemos hasta la otra Cuídese, semana. doctora, cuídese. Chao, nos vemos.